Hola, hola, bienvenidos a nuestro canal de YouTube. Somos Citología, Ciencia y Arte. Yo soy Elizabeth García y en esta oportunidad les quiero hablar del mecanismo de infección que utiliza el virus del papiloma humano. Pero antes no olviden suscribirse a nuestro canal, darle clic en la campanita para activar las notificaciones y no se pierdan ninguno de nuestros videos. Y por supuesto no olviden darle like, comentar y compartir. Recuerden que eso ayuda a crecer nuestro canal y que podamos seguir realizando videos como este. También los invito a visitar nuestra web citologiacienciayarte.com, en donde encontrarán información relacionada al mundo de la citología y por supuesto toda la información de los cursos y diplomados que tenemos disponibles para ti. También los invito a darle clic al botón unirse y formar parte de los miembros exclusivos de nuestro canal, en donde podrán acceder a contenido exclusivo y descuentos en todos nuestros cursos y diplomados. Y recuerden también seguirnos en Instagram, @citologiacienciayarte y participar semanalmente de los citotest que hacemos por las historias los días jueves. Sin más que agregar, demos inicio a lo que nos trae a este video. Recuerden que el virus del papiloma humano es una enfermedad de transmisión sexual. Durante las relaciones sexuales se generan microlesiones o microtraumatismos en el epitelio genital, tanto en los caballeros como en las mujeres. En el caso particular del cuello uterino, esas microlesiones son muy importantes cuando se generan a nivel de la zona de transformación del cuello uterino, ya que esa es una zona en donde el epitelio plano está, las células las células basales de ese epitelio plano están mucho más expuestas. Cuando se generan esas microlesiones durante las relaciones sexuales, eso permite una exposición de las células basales. Las células basales son las células de la capa más profunda de ese epitelio plano estratificado no queratinizado. Y estas células se caracterizan porque tienen una proliferación activa, es decir, que hacen mucha mitosis. Y eso es algo que necesita el virus para replicarse, obviamente. Recuerden que todos los virus lo que hacen es utilizar la maquinaria celular para replicar su material genético. En este caso, el virus del papiloma humano es un virus de tipo ADN. Su material genético es ADN. Una vez que se genera esta exposición de estas células basales, va a ocurrir una unión entre el receptor de esa célula basal con la proteína de la cápside viral llamada L1. Ese receptor ha sido asociado estructuralmente con heparansulfato para los serotipos virales 16 y 33 y con alfa-6 integrina para el serotipo de BPH6. Una vez que se une el virus a esa superficie celular, se produce la internalización al citoplasma de la célula huésped. Es decir, una vez que ocurre esa unión de la cápside, junto con ese receptor ingresa el virus a la célula y eso ocurre por el proceso que conocemos como endocitosis. Van a ocurrir este proceso va a tener dos sistemas. El primero involucra un complejo proteico llamado clatrina, que es el complejo o es el sistema en realidad que utilizan los serotipos 16 y 18. Otro sistema utilizado es el que utiliza el BPH31, en donde va a utilizar el complejo de proteínas, principalmente la caveolina, denominado endocitosis por caveolas. Posteriormente de que ocurre esta endocitosis, la cápside viral, que mide aproximadamente 55 nanómetros de diámetro, experimenta degradación en el citoplasma celular a través de un proceso de reducción química que va a dañar los puentes disulfido que estabilizan la cápside, originando capsómeros y monómeros, los cuales van a ser transportados al núcleo celular junto con pequeños fragmentos del ADN viral, pudiendo así atravesar los poros nucleares de los poros de esa envoltura nuclear que tienen un diámetro aproximado de 32 nanómetros. Entonces, recuerden que son fragmentos de ese material viral. Ese genoma viral y las proteínas de la cápside participarán en los procesos de transcripción génica, en la replicación del ADN viral y la maduración de esos viriones. Una población viral no productiva localizada en un estado basal en el cual la célula se mantiene replicando ese ADN viral en un número de copias bajo es lo que ocurre en esa primera etapa. Ocurre una replicación viral y un número de virus o de copias virales muy baja, entre unas 30 y 50 copias en una célula infectada.
Y durante esta etapa, ese virus se mantiene de forma extracromosómica, que es lo que se llaman episomas. Durante esta etapa, esa primera etapa, ya que ingresa ese virus a la célula y se mantiene en esa replicación, se asegura que el ADN viral se distribuya difusamente entre las células basales proliferantes, porque estas células, recuerden que son células con una mitosis activa, son células proliferativas, están constantemente en mitosis. Entonces, mientras las células están en mitosis, está ocurriendo todo esto dentro de ella. ¿Y qué es lo que busca el virus o qué es lo que sucede en esta etapa? Pues mantener ese número reducido de virus, pero que a medida que las células proliferan, pues van proliferando junto con esa carga viral. Al tener un número reducido de copias virales, eso impide la activación de una respuesta inmunológica. Las células basales proliferantes migran hacia los estratos parabasales, luego van a madurar en células intermedias y posteriormente en células superficiales. De esta manera se irá amplificando la expresión de genes virales tempranos a través de la región no codificante URR, los cuales van a permitir que se produzca ADN a cientos de copias por célula. Durante esta etapa en el ciclo viral es conocida como la fase vegetante, proliferante o productiva. Aquí hasta el momento lo que está ocurriendo es replicación del virus dentro de la célula y aumentando ese número de copias virales dentro de todo ese epitelio, porque no es en una sola célula. Recuerden que ingresó en una célula y esas células se van dividiendo, así que va aumentando su población del virus, obviamente, dentro de ese epitelio, dentro de esas células, afectando a muchas más. Obviamente, por eso es que ingresa en las células basales, que son las células que van a proliferar y a generar mitosis. Luego durante esta etapa, van a intervenir varias proteínas virales. Dentro de ellas, de ese grupo de proteínas virales que actúan, vamos a tener a la E1, E2 y la E4. Vamos a hablar de la proteína E1. Esta es una proteína multimérica con actividad ATPasa y helicasa, que es capaz de reconocer sitios específicos del ADN viral llamados regiones de origen de replicación. Esta proteína E1 va a formar complejos junto con la proteína E2, complejos de iniciación para la replicación del ADN viral. La proteína E2 corresponde a una proteína dimérica que al unirse con E1 pues va a formar el complejo antes mencionado. E2 reprime al promotor P96 en el caso de la cepa del VPH16 o al P105 en la cepa del VPH18. Los serotipos 16 y 18 recordemos que son serotipos oncogénicos. Los que más abundan en la población son de los tipos oncogénicos o VPHs de alto grado, suelen ser 16 y 18. Este E2 que va a reprimir esos promotores está encargado de la transcripción de las proteínas E6 y E7. Como reprime a estos promotores esos promotores de que se produzcan estas proteínas E6 y E7, pues por supuesto se reduce de manera significativa la síntesis de estas proteínas, por lo tanto no van a generar sus acciones, que hablaremos de cuáles son las acciones de E6 y E7 más adelante. Porque recordemos que estamos en esta primera etapa en donde el virus lo que está buscando es aumentar su población, está en división. Ahorita no le interesa ni integrar su material genético al ADN de la célula, ni generar cambios muy abruptos en la célula. Ahorita le interesa mantenerse lo más tranquilo posible para no ser atacado por el sistema inmunológico y para aumentar su población, es decir, esa carga viral. ¿Qué ocurre? Se ha demostrado que E2 activa directamente la síntesis de P53, lo que produciría finalmente la detención de lo que es el ciclo celular en la etapa G1 y por lo tanto generar una apoptosis. Hasta este punto ustedes pensarán, bueno, pero ¿por qué el virus quiere destruir la célula? Y eso es bastante común que ocurra con los virus porque recuerden, ¿qué es lo que hace el virus? Utilizar la maquinaria celular para replicarse.
Y eso es lo que está haciendo en esta primera etapa. Así que él utiliza esa maquinaria celular una vez que ya tiene todos los viriones o todas las copias virales ya están generadas, todos esos virus, pues rompe la célula para que salgan esos nuevos viriones a infectar otras células y así aumentar la población. Y eso es lo que le interesa hacer durante esta primera etapa. Por eso es que aún no bloquea a P53. Así que deja que la acción de P53 se genere. ¿Para qué? Para liberar a los virus que van a infectar a próximas células. Eso es para explicar esta primera etapa y entender por qué ocurre esto en esta fase. Luego tenemos a otra proteína llamada E4, que se va a unir junto con E1 y va a generar complejos hexaméricos capaces de unirse a la red de citoqueratina de la célula. Y esto va a generar una desestabilización a nivel celular y también va a producir una alteración del potencial de membrana mitocondrial. Y todo esto va a traer como consecuencia que la célula pierda soporte estructural por la alteración del citoesqueleto, produciendo daño mitocondrial y del metabolismo energético, finalmente generando apoptosis. Una vez más, por lo que le interesa al virus ahorita es aumentar su carga viral, aumentar su población. Es posible que durante esta primera etapa de amplificación del genoma viral, la inhibición de las oncoproteínas E6 y E7, el daño del citoesqueleto, el trastorno mitocondrial energético y la apoptosis permitirán una mayor diseminación de la progenie viral, siempre que las proteínas de la cápside L1 y L2 hayan sido sintetizadas formando con el ADN viral nuevos viriones. Lo que yo les explicaba. Necesitamos, o el virus necesita formar nuevos viriones para infectar nuevas células y aumentar su población. Por eso en esta etapa no le interesa activar las oncoproteínas E6 y E7. Eso lo dejamos para más adelante. Para que comience a ocurrir la transformación de las células infectadas, es necesario que ocurra la integración del genoma viral a la célula huésped. Y ahí entramos entonces en esa segunda fase de lo que es el proceso de infección. Ya entendimos cómo el virus ingresó, cómo el virus se replicó y ahora está en un gran número de células del epitelio. Ahora vamos a explicar la segunda fase y cómo se comienzan a activar otras proteínas que van a inhibir ciertos genes para que proliferen las células y se transforme esa célula. Durante esta segunda fase se va a alterar la región de lectura abierta o RFE, perdiéndose el efecto inhibitorio que se tenía sobre el promotor P97 y P105. Recuerden que la proteína E2 mantenía reprimido a estos promotores para que no se generara la transcripción de las proteínas E6 y E7. Pero ahora esta inhibición no va a ocurrir, por lo que sí va a comenzar entonces la expresión de estas proteínas E6 y E7, que ahora van a ser sintetizadas sin ningún tipo de restricción por vías de factores de transcripción. Vamos a hablar entonces de la proteína E6. E6 es una proteína de 150 aminoácidos. Ella va a formar un complejo con P53 y la enzima ubiquitina ligasa, produciendo su degradación, es decir, la degradación de P53. ¿Y quién es P53? P53 es el gen que se localiza en el cromosoma 17 de las células del ser humano. La proteína P53 en condiciones basales permite detener el ciclo celular en la fase G1. Este es un efecto mediado por la proteína P21-CYP1/WAF1. Esto inhibe a las quinasas dependientes de ciclinas o activan el mecanismo de apoptosis. Es decir, que P53 es el encargado entonces de que ante cualquier problema, alteración a nivel de lo que es el ciclo celular, cualquier mutación, cualquier falla que él vea, que se detecte durante esa división celular, pues P53 se activa y destruye esa célula, manda esa célula a la apoptosis. Pero ahora esto no va a ocurrir porque está la proteína E6 destruyendo a P53. Por lo tanto, la célula no va a ir a apoptosis, se va a mantener con esa alteración
en esa división que se está generando. ¿Y cuál es la alteración? Pues ese ADN viral. Su función protectora del P53, esa función protectora sobre el genoma celular, pues va a estar alterada gracias a esa proteína E6. Se han descrito además otras proteínas que están dentro de nuestras células, de las células humanas, que también controlan y que funcionan en ese control de la división celular y de que las células no proliferen más allá de lo que deberían hacerlo. Y ese es el caso de la llamada tuberina. Esta es una proteína generada a partir del gen supresor de tumores conocido como complejo de la esclerosis tuberosa. La tuberina controla la proliferación celular a través de la inhibición de la proteína quinasa S6. E6, la proteína E6 del virus, se une a tuberina inhibiendo su función. También se ha descrito la interacción entre la proteína E6 con proteínas de membranas conocidas como homólogos de guanilato ciclasa. Estas proteínas en condiciones normales estimulan a el PTEN, homólogo de fosfatasa y tensina, que controla el crecimiento celular. Por lo tanto, E6 lo que va a generar es la regulación del crecimiento de la célula. Es decir, que comienza una proliferación celular descontrolada y todo esto va a estar mediado o va a ser favorecido por la proteína E6 del virus. Ahora hablemos de E7. E7 es una proteína de 100 aminoácidos. E7, recuerden, es otra de las oncoproteínas del VPH. Esta proteína experimenta fosforilación que le permite unirse a la proteína retinoblastoma, conocida como PRB, generando entonces la alteración en la función de esta proteína. PRB se origina en el gen localizado en el cromosoma 13 y esta PRB interacciona con el factor de transcripción celular E2F en la fase G1 del ciclo celular, inhibiendo la expresión de genes relacionados a la replicación del ADN y proliferación celular. Es decir, que esta es otra proteína que regula el ciclo celular y que cuando se ve alguna alteración durante esa mitosis o durante ese ciclo celular, pues se activa y por supuesto detiene el ciclo celular. Pero esto no va a ocurrir porque está unida esa PRB a E7 y se va a inhibir esta función. Además, la proteína E7 inhibe a la proteína P16-INC4A, la cual en condiciones basales frena la multiplicación celular. También se ha mencionado su efecto mutagénico, productor de aneuploidía y favorecedor de la integración del genoma viral a la célula huésped. Entonces, en conclusión, las oncoproteínas E6 y E7 lo que hacen es favorecer la proliferación e inmortalización de las células con una mayor carga de ADN mutado. Tenemos otra proteína que es la E5. Esta es una proteína sintetizada en el genoma viral, localizándose principalmente en la membrana plasmática celular, interactuando con algunos factores como el factor de crecimiento epidérmico, factor de crecimiento derivado de plaquetas, factor P185-Neu y factor estimulante de colonias. De este modo, podría estimular la acción de estos diferentes factores vinculados a la proliferación celular. Entonces vemos que todas estas proteínas que en esa primera etapa no se estaban expresando, comienzan a expresarse en esta segunda etapa para promover lo que es la proliferación celular. Además, se ha descrito que la integración del genoma viral a la célula huésped no ocurre en todos los casos de cáncer, y eso también es importante dejarlo claro. Entonces, así es como ocurre el proceso de infección. Tiene una primera fase, como la que mencionamos, en donde aumenta el número de copias virales y lo que hace es aumentar ese número de virus en el epitelio, y luego una segunda fase en donde ya comienza la alteración de esa célula y promoviendo además el crecimiento descontrolado de dichas células. Pero para que ocurra el proceso tumoral, pues se van a requerir que se generen otros procesos y que ocurra una transformación maligna. Los procesos que se describieron permiten la proliferación celular no controlada con una mayor carga de mutaciones,
Pero para que se genere, como les digo, esa transformación maligna, se va a necesitar la expresión de un conjunto de genes encargados de permitir el desprendimiento de las células neoplásicas, la invasión a los tejidos vecinos, facilitar la angiogénesis, eludir la respuesta inmunológica del huésped, que sean capaces estas células de hacer metástasis a distancia, entre otras tantas funciones que tienen otras capacidades que logran tener las células tumorales. Lo que se menciona en este video es simplemente esas fases, esa primera fase de aumento de la carga viral y esa fase posterior de generar que exista un crecimiento celular que no está controlado, o sea, es decir, un crecimiento celular descontrolado. Pero de allí a que ocurra el proceso de convertirse en una célula maligna, pues se requieren que sucedan otros eventos dentro de la célula. Espero que por supuesto se haya entendido este tema, que yo sé que puede ser un poco complejo. En la descripción les voy a dejar algunos links en donde pueden profundizar un poco más en ellos. No quise hablar de tantas moléculas y de la parte tanto de la bioquímica y de las reacciones que se generan, porque para no entrar como en tanta confusión, sino que se entendiera de manera general qué es lo que ocurre en la célula, y una vez que ustedes entienden lo que ocurre a grandes rasgos, pues van a poderse adentrar más en los pequeños detalles de las reacciones celulares. Pero siempre es importante entender lo que ocurre como en la generalidad, para luego ir ya adentrándose en los pequeños detalles de las reacciones que se generan entre las distintas, en esas uniones de receptores y todas las reacciones bioquímicas que se activan a nivel celular. Por supuesto, no olviden darle like, comentar y compartir, y si no te has suscrito a nuestro canal, no olvides suscribirte. Ayuda a que nuestro canal crezca y que podamos seguir haciendo videos como este. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao.